Buen día, muchachos. Hoy vamos a terminar la unidad que corresponde a las herramientas de diagnóstico participativo. En esta sesión vamos a ver la propuesta de contenido del diagnóstico. Antes de entrar en materia, debo señalar que para generar el contenido, para generar el informe, se debieron haber hecho los diagnósticos que hemos estado describiendo. Esto es, se debe de tener el diagnóstico rápido participativo y el diagnóstico de los sistemas agrarios para poder hacer este informe. Ahora voy a presentarles el contenido que debe de llevar, el índice general que debe de llevar el trabajo que han de presentar al final del semestre. Y lo señalo como tentativo, porque seguramente no todos los aspectos van a aplicar a sus respectivas comunidades. Puede que no tengan información de alguna categoría y, por supuesto, no va a llevar toda la estructura que estoy presentando. Este es un ejemplo de un contenido completo, de un contenido integral. Ahora bien, vamos a proceder a explicar cada uno de los elementos, cada uno de los aspectos del contenido. Vamos a comenzar con la caracterización del territorio. Aquí lo que se debe de hacer es relatar cómo se dio el proceso de reconocimiento o identificación del territorio. Esto es, describir y presentar el territorio a través de mapas, a través de los respectivos, ubicación de los respectivos municipios, localidades, distritos, etcétera, de donde van a hacer su trabajo, de la zona de estudio. También en esta categoría hay que localizar los puntos geográficos importantes para la comunidad o que tengan incidencia en las áreas que vamos a estudiar, como por ejemplo ríos, lagos, cuencas hidrográficas, rutas, carreteras, unidades de conservación ambiental, asentamientos humanos, entre otros, ¿sí? Entre otros aspectos que puedan servir para delimitar el territorio o zona de estudio. También está el aspecto de los procesos históricos de formación del territorio. Aquí lo que vamos a poner son los aspectos fundamentales de la evolución histórica bajo la perspectiva social, económica, política y cultural de formación del territorio. Vamos a poner cómo evolucionaron los regímenes de tenencia y de acceso a la tierra. Aquí va a ser muy importante el uso de la herramienta de la línea del tiempo. Ahora vamos a proceder a explicar las características geoambientales. Pero antes de eso, hay que tener claro dos cuestiones. Primera cuestión, que podemos ocupar aquí los mapas temáticos como la herramienta esta de identificación de los recursos o ubicación de los recursos para generar información sobre cada una de las categorías que vamos a presentar. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es para qué nos va a servir esta información. Todo lo que expliquemos aquí de clima, suelos, flora, fauna, recursos hídricos, etcétera, nos va a servir para eh, proponer proyectos, ya sea agrícolas, proyectos de recuperación de suelos, proyectos de recuperación de un determinado daño ambiental, etcétera. Bueno, vamos a entonces explicar cada una de las categorías. En clima, por ejemplo, se pueden explicar o se puede poner eh, información sobre series históricas de los datos de precipitación, temperaturas mínima, máxima, balance hídrico, etcétera. Todo lo que se refiere a clima. En lo que respecta a suelos, pues sería
clases de suelo, tipos de uso, la erosionabilidad o el grado de degradación, etcétera. En flora y fauna, la presentación de la cobertura vegetal predominante, teniendo como referencia, claro, la clasificación más usual en el país. También podemos identificar las especies de animales más recurrentes o aquellas especies que están en peligro de extinción. Respecto a los recursos hídricos, aquí podemos determinar con la cartografía y descripción de las aguas superficiales, de las cuencas y microcuencas hidrográficas, la disponibilidad y la calidad de las aguas superficiales, etcétera. El uso actual, las limitaciones y potencialidades del consumo de agua, el consumo de agua tanto humano como animal, para riego, etcétera. También debemos de poner información sobre recursos minerales. Esto es la descripción de las unidades geomorfológicas predominantes, con énfasis en el hallazgo de recursos minerales con potencial para explotación económica y su uso actual en el territorio. Aquí podemos poner también información sobre los relatos de experiencia de la población, de alfarería, de cerámica, etcétera. Finalmente, en la categoría de daño ambiental, aquí podemos describir los problemas identificados, ya sea por observación o los problemas que se hayan identificado en, en un grupo focal. En el aspecto de la demografía, de lo que se trata es de caracterizar y analizar la distribución y evolución de la población en los últimos años. ¿Qué elementos o qué áreas se pueden describir? Por ejemplo, poblaciones rurales, poblaciones urbanas. Podemos categorizar a la población por edad, por género y después observar o analizar respecto al total. También se puede analizar la pirámide poblacional, las tasas de crecimiento, la natalidad, mortalidad, educación, servicios de salud, etcétera. Asimismo, podemos analizar la población económicamente activa, la ocupada, la desocupada, la densidad demográfica, los flujos migratorios, hacia dónde van las personas que migran o de dónde vienen aquellas personas que han llegado a la comunidad. Asimismo, también se puede obtener información sobre el índice de desarrollo humano. Todo esto probablemente se puede encontrar más fácil y más rápido en bases de datos de INEGI, por ejemplo, o de Coneval. En el aspecto de organización social, de lo que se trata es de la descripción y análisis de formas de organizaciones sociales que existen en la comunidad, tanto formales como informales. ¿Qué tipo de organizaciones pueden existir? Bueno, pues pueden existir consejos, gremios, cooperativas, comisiones, comités, etcétera. ¿Sí? En cada comunidad hay diferentes comités que se integran para alguna cuestión en particular. Entonces, de lo que vamos a tratar en este punto es de describir cuántas organizaciones, cuántos comités existen y para qué sirven, para qué funcionan estos comités. Asimismo, si es posible identificar asociaciones de mujeres, de jóvenes, de adultos mayores, es necesario ponerlos en este apartado. También aquellas organizaciones vinculadas a procesos productivos, a procesos de comercialización, de abastecimiento y transformación, sobre todo porque nos va a permitir generar propuestas en los aspectos de las cadenas de valor o cadenas de producción. También se trata de analizar y de describir la participación que tienen
organizaciones en la comunidad, en la toma de decisiones y a su vez en la influencia que tienen en la comunidad y ¿cómo se llama? Aquellas instituciones de gobierno o aquellas instituciones de poder. Ahora bien, vamos a hablar sobre la estructura agraria. Aquí de lo que se trata es de identificar y analizar los diferentes tipos y cantidad de unidades de producción que existen en la localidad. También describir el uso actual de la tierra, ya sea para uso agrícola, pecuario, forestal, etcétera. Asimismo, el grado de concentración en la tenencia de la tierra. Se pueden usar algunos índices como el índice de Gini, que nos mide qué tan equitativo o inequitativo es la tenencia. A su vez, podemos también presentar información sobre la participación de la agricultura familiar campesina respecto al total de las unidades de producción. Esto es, qué porcentaje representan las economías campesinas respecto al total de las unidades. También se puede presentar información sobre los asentamientos humanos y su situación actual en términos de calidad de vida, identificando si existen campamentos de trabajadores sin tierra, en el caso de jornaleros agrícolas. Asimismo, se pueden presentar relatos de ocurrencia de conflictos por tierra en la región, como lo había mencionado alguna de sus compañeras en las sesiones. En la cuestión económica tenemos mucha información que podemos describir y analizar. Para empezar, en la producción agrícola se puede presentar información sobre la superficie cultivada, la producción, el rendimiento, el precio medio rural, el valor de la producción, los principales productos o más bien los principales cultivos que se generan en la localidad. También en el aspecto de la producción pecuaria podemos describir qué especie animal es sujeta a explotación, si es producción de carne, producción de leche, de huevo, miel, etcétera. Y a su vez tener también las mismas variables de volumen, precio, valor de la producción, etcétera, al igual que en la producción agrícola. Del mismo modo, tenemos la categoría de extracción. Aquí se puede describir cuánta madera se extrae, leña, si es para leña, carbón, para frutas, etcétera, ¿sí? Aquí me refiero al aspecto de recolección, nada más, o en otros términos también le llaman productos forestales no maderables. Asimismo, podemos tener la producción pesquera, la producción acuícola, también las mismas variables de volumen, precio, valor de la producción, tipo de especies en explotación, etcétera. Tenemos también las temáticas de procesamiento de la producción, es decir, el proceso de transformación de los productos obtenidos. A su vez, podemos describir también las actividades no agrícolas como las de carpintería, artesanías, minería, turismo o ecoturismo que existan en la localidad. Continuando con la cadena productiva, podemos también presentar información sobre comercialización y abastecimiento. Aquí lo que vamos a hacer es presentar información de la vinculación de la producción con el mercado. Esto es canales de comercialización, flujo de los productos principales. Si tenemos información, se pueden presentar márgenes y costos de comercialización. Esto es la diferencia entre el precio al productor y respecto al precio al consumidor.
También podemos presentar información sobre los sistemas de producción. Aquí, bueno, no voy a abundar mucho. Recordemos que eso ya lo expliqué en el diagnóstico de los sistemas agrarios. Del mismo modo, podemos hacer una caracterización de la mano de obra y las relaciones de trabajo. Aquí, ¿qué se puede hacer? Si es posible determinar las habilidades de la mano de obra, la ocupación actual de las personas por género o por edad, así como las relaciones y las formas de organización del trabajo. También un aspecto importante en la cuestión económica es la caracterización del ingreso de la población. Aquí, ¿qué se puede hacer? Pues calcular y analizar el ingreso de las familias. En este caso, de dónde provienen las fuentes principales de ingreso, si vienen de pensiones, de transferencias, ingreso por la unidad de producción, por becas, etcétera. Y analizar qué porcentaje representa cada una de estas fuentes de ingresos. Eso enriquecería mucho el diagnóstico que se va a presentar. En el aspecto de los servicios de apoyo a la producción, se puede presentar información específicamente en dos aspectos, en asistencia técnica y capacitación y cuestiones relativas al crédito. En la asistencia técnica y capacitación hay que describir si existen extensionistas, si existe asesoría a los productores, eh, cuál es la calidad, la frecuencia y los resultados que han tenido estas intervenciones. También describir o analizar la existencia de programas de capacitación. En el aspecto de crédito, analizar los datos cuantitativos de los diferentes tipos de crédito que se ofrecen a los productores o a los habitantes, o los que han sido recibidos o solicitados por los productores. También describir la red de agencias bancarias o cooperativas de crédito que existen, así como el nivel de acceso de los productores rurales. En los aspectos de servicios sociales tenemos la temática de educación, que se puede analizar el grado de instrucción de la población, cuántos tienen primaria incompleta, completa, cuántos con secundaria, cuántos con preparatoria, etcétera. También podemos describir la disponibilidad y la cualificación de los profesores, la orientación pedagógica que tienen los profesores, o también en el caso de la educación superior o cursos profesionales, si existen, cuáles existen en el territorio o en el entorno. Respecto a salud y saneamiento, se puede identificar algunas de las principales enfermedades o causas de mortalidad en adultos, niños, mujeres. Asimismo, podemos describir el índice de mortalidad infantil, si existen campañas de vacunación, cuándo son, cuál es el acceso a los servicios de salud pública, es decir, cuántos tienen seguros médicos, cuántos están afiliados al IMSS, al ISSSTE o alguna otra institución de salud. En este aspecto de servicios sociales, también se puede describir el nivel de seguridad alimentaria y nutricional, las condiciones de acceso y calidad del agua, bueno, sobre todo de consumo humano. Si existe alcantarillado y destino también de la basura, si es a cielo abierto, si hay un relleno sanitario, etcétera. Es el momento de hablar de infraestructura social y productiva. Bueno, aquí se trata de cuantificar y si es posible calificar la infraestructura social y productiva, tanto pública o privada, de uso colectivo.
que están presentes en el territorio. ¿Qué tipo de infraestructura? Pues tenemos un montón, como carreteras, de red de energía, viviendas, saneamiento básico, escuelas, guarderías infantiles, hospitales, centros de salud, centros de acopio, mercados, espacios culturales, de recreación, entre otros. Todo lo que sea infraestructura existente en la localidad es lo que se va a describir aquí en este apartado. El penúltimo aspecto son las manifestaciones culturales. Aquí es una descripción meramente cualitativa y es la identificación y análisis de las principales manifestaciones culturales folclóricas, gastronómicas, religiosas, musicales, fechas importantes, prácticas frecuentes de recreación para adultos, jóvenes y niños, mujeres, etcétera. ¿Sí? Aquí es qué tipo de comida es la tradicional, cuántas personas son de cierta religión, católica, cristiana, testigos, etcétera. Si hay fechas de fiestas patronales, aquí hay que describirlo. Si en las fechas estas de las fiestas patronales se hacen eventos culturales, pues describir todo en este apartado. Finalmente tenemos los aspectos político-institucionales. Aquí se trata de una descripción y análisis de las instituciones y entidades que de manera directa o indirecta están involucradas en las actividades cotidianas del territorio. Aquí podemos describir programas y proyectos gubernamentales y de entidades privadas. Cuando hablamos de entidades privadas hablamos de organizaciones no gubernamentales, ONGs, cooperativas, sindicatos, gremios, movimientos políticos, religiosos, organizaciones empresariales, entre otros. Y estas instituciones que actúan en el territorio. Aquí hay que hacer una identificación también de los beneficios otorgados de manera que se puedan detectar las fortalezas y debilidades para una posible alianza, alianzas entre comunidad y estas instituciones. Este video se ha alargado un poquito, pero era con el fin de describirles cada uno de los aspectos que debe de contener el trabajo que deben de presentar. Me faltó tal vez explicar la introducción, los objetivos, las conclusiones y la bibliografía. No obstante, esos apartados los he explicado con mucho detalle en la materia de metodología de la investigación. Creo que ahí no habría ninguna duda, aunque si las hubiera, siéntanse libres de preguntar. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias nuevamente por seguirme en esta sesión. Saludos.